Me presento, os cuento un poquito la experiencia que tengo y para que sepáis con quién tenéis delante. Bueno, yo empecé en consultoría de gestión en el año 85. Recuerdo que el primer estudio fue un estudio de viabilidad sobre la viabilidad de la jojoba, de la aloe y la jojoba, como para sus usos industriales, pero a partir de ahí, desde la Quinta Universidad de Madrid, semilleros de empresas, etc. En la fase de lo que es consultoría, y en algunos, afortunadamente, he tenido la experiencia de también la puesta en marcha, no solo estudiar el proyecto como tal. Pero hoy vengo a trabajar con vosotros el tema de proyectos, efectivamente, pero desde la perspectiva financiera. Es decir, ¿hasta qué punto el proyecto que vosotros vais a dirigir, a gestionar, puede tener o no interés para el inversor? Vamos a situarnos típicamente en la fase anterior a que vosotros entráis. Aunque tengo que deciros que en esta fase que vamos a trabajar nosotros, que es la fase de decisión del proyecto, es un proyecto interesante, no es un proyecto interesante, hay que ponerlo en marcha, no hay que ponerlo en marcha. Típicamente en el departamento financiero tenemos que contar ya con el director de proyecto, porque hay muchos temas, lógicamente, que se nos escapan a la hora de traducir todas esas, digamos, recursos, funciones que van asociados al proyecto, traducirlo en números. Porque lo que vamos a hacer nosotros, efectivamente, es traducir el proyecto en números. Y lo vamos a convertir, ya veréis, vamos a hacer ejercicios, casos, etcétera, y lo vamos a convertir, si queréis, en una operación financiera. Y se va a decidir como tal, ¿de acuerdo? Y va a ser comparable el proyecto con operaciones y proyectos de muy diferentes características. Vamos allá. En primer lugar, como os decía, lo que vamos a trabajar hoy es una sistemática para tomar la decisión. ¿Se pone en marcha o no se pone en marcha el proyecto? Tengo que decir que esta sistemática no solo es, aunque es lo más habitual, no solo es la fase previa al arranque del proyecto, es decir, si decidimos hacerlo o no hacerlo, sino que puede suceder, y de hecho hemos trabajado y yo he trabajado mucho en este tema, en lo que es la mitad del desarrollo de un proyecto, dado que el proyecto presentaba determinadas desviaciones sobre el plan inicial, volver a replantear desde una óptica financiera todo el proyecto, para saber si seguimos con el proyecto o abandonamos el proyecto. Y vamos a utilizar la misma técnica para eso, o simplemente para optimizar el proyecto. Veremos también cómo esta óptica nos va a permitir pues determinadas decisiones que tenemos que tomar en el proyecto. Por ejemplo, si no recuerdo mal, os he traído algún ejemplo de comprar versus alquilar, ¿vale? ¿Qué le va a dar más rentabilidad al proyecto? ¿Qué va a ser más interesante para el proyecto? ¿Que compremos eso o que lo alquilemos? ¿De acuerdo? Y entonces vamos a trabajar, incluso con esta técnica, aisladamente, partes del proyecto que nos van a permitir optimizar el global del proyecto. Bien. Entonces, en primer lugar, recordad, es una sistemática para tomar la decisión. ¿Hacemos, no hacemos, continuamos, no continuamos, abandonamos, etcétera?